Queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 35 al 37. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrados de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La gente, que era mucha, disfrutaba escuchando. Palabra del Señor. Aquí parece muy claro, pero quizá para los judíos en ese momento no era tan claro lo que Jesús le quería decir. Jesús estaba hablando de su preexistencia, de cómo ya Él era antes de haber venido a la tierra. Por eso Jesús decía, antes de vosotros ya yo soy, o antes de Moisés ya yo soy, antes de David ya yo soy, o sea, ya yo existía antes de ello. Y entonces Él toma un texto de David, específicamente de un salmo, cuando él le dice y hace la connotación de inspirado por el Espíritu Santo. Toda la Sagrada Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, pero David en ese momento estaba hablando de una manera más especial proféticamente. Por eso a veces en algunos lugares ustedes verán que llaman a David el santo profeta David, porque David profetizó en sus salmos. Hay muchas profecías del Mesías. Inspirado en el Espíritu Santo le dice, dijo el Señor. También yo se lo he explicado en otras ocasiones, a Dios no se le mencionaba, o sea, no se le mencionaba el nombre de Yahvé. Se hacían giros. No sé, el nombre de Dios es, por respeto, no se pronuncia, es el innombrable. Por la cultura judía decía que alguien que tiene el nombre de alguien, pues tiene algún tipo de autoridad sobre él para llamarle. Entonces Dios está por encima, entonces no se puede estar utilizando su nombre, que solamente lo utilizaba el sumo sacerdote una vez al año en el templo. Era el único que podía hacerlo, y lo que se utilizaban eran giros para hablar de el Altísimo, el Omnipotente, el Eterno. Todavía los judíos siguen haciendo esos giros para referirse a Él, el Todopoderoso. Y en la Biblia griega y también el Nuevo Testamento, pues cuando habla de Dios, también utiliza el término Señor. Por eso cuando Isabel le dice a María, ¿cómo viene a mí la madre de mi Señor? Está diciendo, ¿cómo viene a mí la madre de Dios? Señor en cuanto a Dios. La palabra griega es Kyrios, que significa eso, Señor, pero el Señor en sentido de divinidad, como nosotros que nos dirigimos a Dios cuando oramos muchas veces, o lo alabamos, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, te damos gracias, Señor, en ese ámbito. Y Jesús es el Señor, y por eso el himno de Filipenses, que toda rodilla se doble, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Él es el Señor, o sea, es Dios, Señor en cuanto Dios. Entonces dijo el Señor a mi Señor, dijo Dios a mi Dios. Por eso ahí que está el temita que digo yo, que yo le habrá chocado. Siéntate a mi derecha. Entonces él estaba viendo proféticamente, estaba viendo esa descendencia que iba a venir de él, y haré de tus enemigos estrado de tus pies.
Entonces le hace esa pregunta a bucapié. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Es decir, si el Mesías es descendiente de David y él le llama a ese descendiente Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y entonces es que se estaba refiriendo a Jesús. Jesús es el hijo de David, pero a la vez es el Señor de David, porque es Dios. Y es lo bonito de esa profecía, que él hacía sin quizás no todas las personas podían darse cuenta, los judíos, de lo que estaba incluido en esa profecía, hasta que no viene Jesús. Con Jesús es que toma sentido el por qué David decía esas palabras. Y la gente, que era mucha, disfrutaban escuchando a Jesús. ¿Cómo no íbamos a disfrutar escuchar a Jesús hablar? Si hubiéramos estado tú y yo allá, también estoy seguro estaríamos disfrutando escuchar a Jesús hablar, porque de sus labios brota miel, de sus labios brota la dulzura, de sus labios brota la sabiduría misma. El que tenga oídos para oír, que oiga.